Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestra introducción a la cristología acerca de que Jesús es el Cristo. Esta es nuestra séptima sesión que estamos compartiendo hoy día. Reiteramos lo que hemos dicho desde el principio, la cristología es mucho más profunda de lo que estamos viendo en estas exposiciones, que si bien es cierto es bastante material, cada una de las cosas que hemos estado compartiendo están dentro del ámbito de la introducción a cada una de ellas. Así que vamos a ir, hermanos míos, avanzando poco a poco en este desarrollo de nuestra cristología. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a ver una de las partes del Nuevo Testamento más importantes. Hay tres escritores del Nuevo Testamento que son los que mayormente tratan el tema de la cristología, aunque tratan todos los temas. La cristología es inseparable de la soteriología, por ejemplo, pero cuando queremos decir que son los tres escritores más importantes, son los que abordan con mayor profundidad o amplitud el tema de la persona de Cristo. Ellos son Juan, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, las epístolas paulinas y el escritor de Hebreos. Si uno ve, están en una misma línea respecto de la persona de Jesús. Entonces hoy día vamos a compartir justamente algunas porciones de los escritos del apóstol Pablo para ir un poco esbozando esta cristología paulina que a veces nos resulta tremendamente conocida, pero no comprendemos mucho cómo se elaboró o qué tuvo que enfrentar, cuáles fueron las dificultades. Entonces, teniendo en mente esto de las acusaciones que hay siempre en contra de Pablo y en contra de la iglesia respecto a la persona de Jesucristo, vamos a ver una pequeña introducción en dos partes. En la primera, respecto al Cristo de Pablo. ¿Cuál es el Cristo que Pablo nos presenta? ¿Y por qué razones lo presenta de esa manera? Lo primero que tenemos que tener en claro, y lo primero que vamos a decir, es cuál es la perspectiva desde la cual Pablo escribe o cuál es la perspectiva de la cual Pablo vive. Esto de para mí el vivir es Cristo no es meramente una declaración formal o una declaración exclusivamente de fe o cualquier otra cosa. Pablo cuando dice que para él el vivir es Cristo, él está dando a entender cuál es la única y exclusiva motivación de su vida, de su existencia, en este caso también de su ministerio, de su apostolado, de su mensaje. Para él, Cristo lo es todo. Entonces, Pablo, si usted se fija, hay muchos temas que no aborda en sus epístolas, porque para él la centralidad de sus escrituras, la centralidad o el objeto de su literatura es Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Y eso es lo que uno tiene que tener presente siempre en mente. Cuando Pablo está mencionando acerca de Cristo, a veces lo hace intencionalmente, es decir, lo hace a sabiendas de lo que está haciendo, que ya lo vamos a ver algunos ejemplos, y otras veces, como él está tan imbuido en esto de la persona de Jesús, lo hace de manera prácticamente natural. O sea, para él lo que está declarando no tiene ninguna problemática, no representa ninguna dificultad para él, ya ha estudiado el tema, lo ha analizado y ha comprendido la persona de Jesucristo. También tenemos por un lado que hay un rechazo de la cristología paulina. Durante prácticamente 18 siglos, la teología conservadora, la teología imperante hasta que llegó el liberalismo, no había ninguna discusión respecto ni de los escritos del Nuevo Testamento, ni de la cristología, ni de las cartas de Pablo, etc. Pero ya cuando comienza este movimiento literario, comienza
a abordar los temas, comienzan a cuestionar gran cantidad de cosas, y una de las cosas que cuestionaron fue justamente la cristología paulina, porque había una tremenda diferencia, y tampoco no tenemos que nosotros ser muy eruditos para darnos cuenta que es así, que existe una gran diferencia entre los escritos posteriores, que fueron los evangelios, y las epístolas de Pablo respecto del Jesús que ambas nos presentan. Como lo hemos mencionado anteriormente, esto dio pie para establecer dos términos que no son sinónimos dentro de ciertos círculos académicos. Uno, el Jesús histórico, que vendría siendo el Jesús que es representado o presentado en los evangelios sinópticos. Y luego estaría el Jesús o el Cristo de la iglesia, que estaría fundamentado en los escritos de Pablo. Entonces, también la ilustración, que esta cuestión es una paradoja, porque la ilustración nace a raíz de los movimientos cristianos que se venían gestando desde el siglo XVI. El periodo de las luces, ¿verdad? Donde nace el humanismo también, pero no el humanismo ateo que conocemos hoy día, sino que el humanismo en donde el hombre es considerado un ser especial y no meramente un recurso como era hasta esos momentos. Entonces, el movimiento cristiano que se desarrolla después de la Reforma trajo aparejado también la Ilustración y otro sinfín de movimientos académicos e intelectuales, pero que siglos después, estos mismos movimientos, hoy día cuando hablamos, por ejemplo, de la Ilustración y la razón, están como en contra del cristianismo, siendo que ellos nacen justamente del cristianismo. Y se comienzan a cuestionar muchas cosas, evidentemente, que hay aportes de todos lados, pero sin duda la Reforma protestante del siglo XVI fue un motor que cambió el mundo, que transformó nuevamente el mundo occidental. Y ahí comienzan a estar estos primeros brotes con respecto al rechazo de la cristología paulina, porque también van naciendo otras ciencias, van naciendo otras metodologías, van naciendo otras visiones respecto del pasado. Dentro de eso está el historicismo, que en este caso sería anti-sobrenaturalismo. Que el historicismo solamente se basa o acepta aquellas cosas que se pueden demostrar. Es decir, que existe un monumento, que existe algún hallazgo arqueológico, que existe algún documento, etc. Pero ellos no hacen evaluación del punto de vista de la fe con respecto a los descubrimientos o a la información que se tiene. Como vimos también en unas exposiciones anteriores, hablamos acerca de la gran diferencia que existe entre la literatura antigua cristiana y la literatura antigua histórica o filosófica. Todas son históricas porque son parte de la historia del ser humano, pero un poco para diferenciarla. Hay escritores, ¿cierto? Flavio José, Frodoto, etc., que están muy distantes de los eventos que ellos mismos describen. Y también, por ejemplo, los escritos filosóficos que tenemos, ya lo vimos, 800, 1000 años, de diferencia con respecto al tiempo en que el autor vivió. Sin embargo, los escritos del Nuevo Testamento son muy tempranos. Ya tenemos información clara acerca de los manuscritos más antiguos, que son los de John Ryland, que están por ahí a principios del siglo II. Es decir, ni siquiera llevamos 100 años de diferencia. O sea, habían alrededor de 70, 80 años, más o menos, 90 años de diferencia entre los eventos y las copias que tenemos nosotros. Por tanto, los originales, lo que dio origen a todas esas copias, es muy anterior. Tenemos que situarlo unas cuantas décadas antes. Por eso que los eruditos, cuando hablan y estudian y todas estas cosas, esto es lo que encontramos en esta fecha, data de esta fecha, es decir, esto fue escrito más o menos, porque tampoco hay una fecha así como exacta, ni año, día y hora, pero alrededor de, y hay unas pequeñas variantes
de años, pero que son claramente identificables. Y si se aplicaran en el Nuevo Testamento las mismas varas de medición, la misma regla que a las demás literatura, hermanos, seremos campeones mundiales. Porque recordemos que del Nuevo Testamento solamente hay cerca de, no sé, 14.000, 15.000 entre fragmentos grandes, entre escritos completos, entre algunos trozos, qué sé yo, pero hay evidencia de que esto tiene que haber sido un tema tremendamente importante en algún momento de la historia, porque nunca antes había, y de ninguna otra cosa tampoco después, en estos periodos, se tiene tanta información como la que tenemos nosotros, como la que tiene la iglesia. Cuando digo nosotros, la iglesia, los cristianos, y hay gente que se dedica al estudio de esto. O sea, hay una cantidad de información a nuestra disposición extraordinaria, extraordinaria. Y hay trabajo que a mí la verdad me da pena de pronto ver cómo eruditos de un lado y de otro tratan de minimizar el trabajo de algunos. Yo creo que ustedes también es conocido la dificultad que existe hoy en día con respecto de cuál es el Nuevo Testamento griego que hemos de utilizar. Si hemos de utilizar el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam del siglo XVI, o hemos de utilizar todo esto de Westcott y Hoare y de Allen y Nestle, que son como los dos, como si fueran opuestos. Entonces unos se atacan a otro, indicando cuál sería el mejor. Pero la verdad es que todos son buenos. Todos tienen sus particularidades y todos tienen su aporte y todos han hecho un trabajo académico que hoy día es comprobado. Hay algunos que están totalmente en contra, ¿eh? Hay algunos que solamente reconocen que la única Biblia válida es la Biblia que está fundamentada en el Textus Receptus y no cualquier traducción, sino que una traducción del siglo XVII, a principios del siglo XVII, 1609, 10 por ahí. Esa sería como la única versión aceptable, no corrupta, lo cual dejaría nuestra fe y nuestra escritura por el suelo, porque los exponentes de ese movimiento acusan de que, por ejemplo, la Reina Valera, la King James y todas las versiones que pueden existir, aparte de la de ellos, son todas corruptas. O sea, el trabajo de 100 años o más de 100 años de crítica textual no es válido. Siempre está esa discusión y eso es penoso porque no debiera ser así. ¿Eh? Y hay algunos que discuten, por ejemplo, como César Manzanares, discute, pero prácticamente nuestra Biblia, hermano, es satánica, a ese extremo. Pero bueno, algún día hablaremos a favor de ese tema, de cómo nos llegó la Biblia, cómo se hizo las traducciones, cuál es el grado de certeza que tenemos, etc. Otra cosa también, en la cual Pablo se le hace ver como villano, es sus escritos acerca de la deidad de Cristo. Para muchos eruditos, no cristianos, evidentemente, y quizás algunos cristianos, no lo sé, es una invención paulina. Es decir, el que hoy día nosotros aceptemos, creamos y nos abandonemos a la verdad de que Cristo es Dios, es una falsedad, una invención del terrorífico, satánico y malévolo Saulo de Tarso, como una forma de pervertir el verdadero mensaje de Cristo. Y que habría sido también seducida la iglesia primitiva. Y de ahí la historia ya es tremendamente conocida. De esto vamos a estar hablando, vamos a ir, a medida que vamos exponiendo algunos textos del apóstol Pablo, lo vamos a ir comentando en líneas generales, y si alguien se interesa les puedo recomendar alguna literatura para que pueda ampliar y profundizar sus conocimientos. También existe que tiene en gran parte también en verdad, que el cristianismo que hoy día conocemos nosotros está derivado del judaísmo y que además estaría abonado por el helenismo, es decir, la cultura griega del continente, que lo he explicado otras veces que hay una diferencia entre griego y helénico. Estos son griegos helénicos o helénicos, que hay gente que no es griega, pero que adopta las costumbres
imperante en la sociedad de aquel tiempo. Vamos a decir que estaba bajo el Imperio Romano, pero muchos tenían costumbres griegas. A esas personas se les denomina también como helénicos. Y los griegos que habían dejado Creta, que habían viajado al continente, eran los helénicos también. Así como hoy día un ejemplo nosotros tenemos muy claro aquí en nuestro país, que están los pascuenses y los chilenos. Es decir, los que están en la isla son pascuenses y los que están acá ya vendrían siendo chilenos. Aunque son pascuenses, como el de Twitter, si se recuerda usted, él es chileno. ¿Por qué? Porque se adaptó a las costumbres y vive en el continente. Algo similar pasaba en aquel tiempo con respecto a los griegos. No voy a entrar en ese tema, pero lo digo al paso, lo menciono. Otro problema que tenemos también con la literatura paulina, estas cosas tenemos que saberlas antes de poder abordar estos temas, es que existe una disputa, existe ¿verdad? Un segmento de creyentes, cuando digo creyentes, cristianos, ya sea protestantes, evangélicos o católicos, que consideran que no todas las epístolas, que no todas las cartas que tenemos de Pablo hoy en día son escritos directos del apóstol Pablo. Aquí hay un consenso general que 7 de sus 13 epístolas no hay ninguna objeción a su autenticidad, que efectivamente sí son del apóstol Pablo, y las cuales consideran los eruditos. Esto lo comento porque a veces tomamos un libro y conforme a las auténticas epístolas de Pablo, y ¿qué miércoles significa eso? Las auténticas epístolas de Pablo. Se afirma tal cosa. Y entonces uno no entiende. O las cartas pseudoepigráficas paulinas. ¿Y qué miércoles esa cuestión? ¿Se desayuna? ¿Se come? ¿Cómo? Entonces, por eso lo mencionamos aquí. Esta discusión que existe con respecto a la autoría de las cartas. Y aquí están por orden de escrituras, algunas, las auténticas, vamos a llamarlas auténticas para irlas diferenciando para el objetivo de este estudio. Para mí, en lo personal, todas son paulinas. Puede que existan algunas adiciones o correcciones de algunos copistas o de algunos discípulos del apóstol Pablo, pero los contenidos y todo lo que está aquí es de autoría paulina. Eso a mí no me cabe la menor duda. Después de haber leído las cartas también, y por supuesto haber leído a los eruditos y la evidencia que ellos presentan, y que también le enseñan a uno cómo debe o en qué debe fijarse, qué debe leer. Entonces ahí vamos nosotros armando construyendo una teología paulina, en este caso una cristología paulina, de acuerdo al apóstol Pablo. La primera de ellas, y esto es interesante, mire, la primera de ellas es considerada por los grandes eruditos, o la mayoría, para no decir todo, la mayoría de los eruditos, aunque también siempre, para todas las cosas, hermano, hay discusión. Para todos hay bandos. Por ejemplo, algunos dicen que la primera carta en ser escrita es Gálatas y no Primera Tesalonicenses. Otros al revés. La primera carta es Tesalonicense, la segunda Filipenses, y así empiezan a hablar acerca de cuándo se escribieron, cuál fue primero, cuál fue después. Ahora, la diferencia máximas entre una y otra son 15 años. O sea, si analizamos la historia, si fue escrita esta primero o esta otra primero, la verdad es que es irrelevante, porque no vemos en los escritos del apóstol Pablo un desarrollo gradual de la cristología que él presenta. Si uno lee 1 Tesalonicenses o lee Gálatas, va a encontrar esencialmente las mismas declaraciones con respecto a la persona de Jesús. Entonces, no vemos nosotros que haya una cristología desarrollada. Ese periodo ya pasó. Ese periodo, para Pablo, en lo específico, estaría dentro del lapso de tiempo entre su conversión y cuando comienza su ministerio misionero. Ahí Pablo decantó su teología, de hecho él mismo lo dice: me fui 3 años después de mi conversión al desierto, ahí estuve a solas con el Señor y pude entender mucho de las escrituras. Estoy haciendo una parafrasis de todo, de
nuestras escrituras sagradas. Que como lo dije anteriormente, hay citas, hay referencias y ecos de esas escrituras sagradas del judaísmo. Si Primera Tesalonicenses es la primera carta que se escribió, que el apóstol Pablo escribió, es tremendamente importante y significativa respecto del tema de la cristología. ¿Por qué? Porque si no es una, junto con Filipenses, es una de las más altas cristologías de todo el Nuevo Testamento. Y si fue escrita primero, no podríamos estar diciendo que hubo un desarrollo gradual por parte de Pablo para dar origen o crear este Cristo divino. Porque en su primer escrito lo declara completamente. Y en los demás, si bien es cierto, hay un par de aportes significativos, pero son muy pocos textos que complementen los anteriores. Sí, los demás textos vuelven a recalcar y de a veces distintas perspectivas, porque Pablo no está haciendo una diferenciación entre cristología y soteriología, es decir, no está hablando acerca de la persona, del ser de Jesús, de Cristo, y por otro lado de las obras o la obra del Señor. Para él todo se entremezcla, está todo entrelazado, está tejido. Nosotros, para efectos de una mayor comprensión y profundidad en el estudio de las Escrituras, vamos separando, por eso hacemos la teología sistemática, para poder abordar cada uno de estos conceptos que nos comparte el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos dos grupos de epístolas en las cuales algunos dicen que son las auténticas y otros que son pseudoepigráficas, es decir, alguien las escribió a nombre de Pablo. Puede que haya sido un discípulo de él y por eso tienen tanto parecido con la otra literatura considerada auténtica. Y ahí estaría Segunda Tesalonicense, Colosense, Efesios, Primeras y Segunda Timoteo y Tito. Hay algunos que lisa y llanamente dicen que las epístolas pastorales no las escribió Pablo. No las escribió Pablo. Y en cuanto a Colosense y Efesios, está todavía en disputa si son auténticas o pseudoepigráficas. Y Segunda Tesalonicense es de cualquier parte menos de Pablo, o sea, más o menos a grandes rasgos en lo que algunos eruditos concluyen con respecto a esta literatura. Un poquito para situarnos, estas son fechas que pueden variar, fechas que pueden cambiar de acuerdo al académico que usted esté consultando. Pero dada la similitud que si Primera Tesalonicense fue escrita por la primera que fue escrita, y dada la gran similitud que existe con la segunda, y cómo continúan un mismo problema que aparece en la primera, algunos eruditos han concluido que la Segunda Tesalonicense fue escrita pocos meses después, quizás unos 6-7 meses después de la primera. ¿Y esto por qué? Porque los viajes que se hacen son largos, pero no duran, hoy día como que estoy en la otra parte del mundo, en 24 horas. No, duraban meses los viajes, entonces ir y volver con las noticias y escribirlas daría paso más o menos a unos 6 meses. Después tenemos ahí un grupo entre el 54 y el 57, están las cartas a los Corintios, la primera carta a los Corintios y Gálatas. Y nótese que las que son reconocidas como auténticas paulinas son las que tienen el mayor contenido cristológico y soteriológico. Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Romanos, Segunda de Corintios, ahí tenemos también Filipenses. O sea, si no existieran las cartas pseudoepigráficas como se denominan, tuviéramos solamente las 7 que se les considera como auténticas, no hay cambio. No hay cambio en la teología ni en la cristología paulina, porque las bases fundamentales de ambos están contenidas en las epístolas que los eruditos consensúan y que están todos de acuerdo que sí son paulinas. Ahora no vamos a entrar en esa materia porque también uno podría presentar fuertes dificultades, por ejemplo, con Colosense. Porque los primeros detractores, por así decirlo, los primeros herejes, como Marción, consideraba ya, estamos hablando de 150,
la mitad del segundo siglo, consideraba que Colosenses, o decía Colosenses, fue escrita por el apóstol Pablo. O sea, tempranamente había un testimonio, hay un testimonio y también hay un testimonio en los padres apostólicos. Quiero hacer una pequeña diferenciación semántica. Están los apóstoles, que fueron los que eligió el Señor para ser los depositarios de su mensaje y también de la misión que le iba a encomendar. Luego ellos tuvieron discípulos, y esos discípulos se les llama padres apostólicos, porque fueron discípulos de los apóstoles. Luego esos padres apostólicos tuvieron discípulos y a eso se les llamó padres de la iglesia. No todos, por supuesto, no todos los discípulos son considerados padres apostólicos o padres de la iglesia, sino que aquellos que hicieron contribuciones al desarrollo de la teología cristiana según fue requerido. Según fue requerido. Por lo general, siempre los escritos que conocemos obedecen a algún asunto en particular, como los concilios, por ejemplo, que obedecieron a algo en particular. Y luego tenemos acá también Primera Timoteo, Tito, y aquí tenemos esto lo puedo tener ustedes en PDF, así que no me voy a extender más. Y además ya agregamos acá también algunos eventos que son tremendamente importantes para que usted los tenga en mente siempre. Y sobre todo cuando uno afirma que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en su mayoría antes de la década del 70, incluso antes de la segunda mitad de la década del 60. Es decir, los más antiguos debieran ser por ahí por el año 63. Porque tampoco se mencionan estos eventos que Flavio Josefo le da tanta importancia y que escribe largamente en sus escritos, la guerra de los judíos justamente, del año 66, que duró hasta el 70, y entre ellas está la muerte del apóstol Pablo, que no se menciona en ninguna parte que haya muerto, lo cual sería extraño, dado la gran contribución que él hizo. Y segundo, nada se dice acerca de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y aunque hubiesen sido los escritos con posterioridad, lo habrían mencionado. Pero la mayoría y la evidencia más bien apunta de que estos eventos aún no habían ocurrido cuando se dio la mayoría de los escritos neotestamentarios. Hablamos también anteriormente, o mencionamos, que existe la alta cristología y la baja cristología. La alta cristología, Jesús es Dios. La baja cristología es solamente un hombre. Y eso es importante también destacarlo porque entre esos dos rangos, o esos dos límites, inferior y superior, de la cristología, ahí se mueve la persona del Señor. Recordemos que el concilio de Calcedonia se trató acerca de las dos naturalezas de Jesús. Así como en el de Nicea también se trató no solamente la deidad de Cristo, sino también la persona y deidad del Espíritu Santo, y se sentaron las bases, o se proclamó la triunidad de Dios. Y vamos a ver que todo eso tiene fundamento en la cristología y la teología paulina. Entonces la cristología de Pablo es alta, muy alta, al igual que la de Juan y al igual que la del autor anónimo de Hebreos. Hay grupos que indican que Pablo sería el autor de la epístola a los Hebreos, pero la evidencia tanto interna como externa no avala esa declaración. ¿Por qué? Porque dice el propio autor aquello que nos enseñaron los que fueron testigos de los eventos. Por tanto, él se está autodefiniendo como una persona que aprendió de los apóstoles. Por tanto, no puede ser considerado el apóstol Pablo, porque él mismo dice que de ellos no aprendió nada. Todo lo aprendió directamente de Cristo. Pero ese es otro tema. La mayoría, y yo me sumo a ellos también, concuerdan que el autor de Hebreo es anónimo. Anónimo. Aunque toda la literatura, por ejemplo, los evangelios son anónimos. Y usted puede ver que en ninguna parte aparece el nombre del autor. Los nombres vienen por la tradición. Porque
todos los manuscritos que se han encontrado respecto a los evangelios sinópticos o cuarto evangelio, todos vienen ahí con la famosa palabra katá, que significa según. El evangelio según Mateo. El San Mateo, eso lo agregaron los traductores después. Solamente dice Cata Matallón, Cata Yohanan, entonces, según Juan, según Mateo, etc. Según, eso, si eso viene escrito en las copias, es porque los copistas tenían la plena certeza de que era el autor. Aunque el escrito en sí, por una razón que Juan un poco lo demuestra, porque él también hace referencias a sí mismo, como en tercera persona, el discípulo amado, etc. Pero nunca dice su nombre. A diferencia del género epistolar, recordemos que los evangelios son un género único. No existía el género evangelios antes de los escritos canónicos. Eso no existía. Pero sí existía la carta, las misivas, ¿verdad? Eso ya sí existían. Y Pablo copia el modelo, aunque él agrega también algo nuevo, como son las bendiciones y los deseos. Pero la estructura es muy similar el de las cartas. Y ahí, por supuesto, siempre se colocaba el nombre del autor y de los destinatarios. Por eso que sabemos que algunas fueron escritas por Pablo y casi todas llevan su identidad. Otro punto también, mis queridos hermanos, que tenemos, cuando digo hermano me refiero a todos los creyentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, etc. No caigamos en el juego de este lenguaje que a veces se torna casi ridículo, estar repitiendo siempre en masculino y en femenino. Hombre es género humano, persona. Nunca ha sido visto de otra manera. Y dentro de eso, claro, hay dos, dentro de la humanidad, dentro del hombre, hay muchas referencias también, por supuesto, también se incluyen las mujeres, como un día me preguntó un pastor que qué opinaba yo acerca de el rol de las mujeres, cómo veía a las mujeres yo dentro del cristianismo, y yo le dije, mira, muy simple eso, muy simple, de definirlo, cómo tenemos que mirar a la persona de las mujeres. El apóstol Pedro dijo, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, etc. Pregunta, ¿a qué se está refiriendo? ¿A hombres o a mujeres? Entonces me dice, a todos los creyentes. Ok, entonces ¿por qué hacemos diferencia con las mujeres? Y ahí entró como en una reflexión también, que eso será para una exposición de otro tema que podríamos conversarlo sin ningún problema, porque dentro del judaísmo y dentro también del mundo helénico, la mujer tenía distintas valoraciones y en algunos aspectos no tenía ninguna. Entonces es importante también entender el rol de la mujer y tanto en la sociedad contemporánea, en el contexto judío, en el contexto helénico, y también luego en este nuevo contexto que es el contexto de la iglesia, el contexto cristiano. Es muy importante analizarlo históricamente. Van a cometer atrocidades como se cometen muchas veces hoy en día. Volvamos a nuestro tema. Pablo, y esto que tengo presente, dijimos, para Pablo, Cristo es esencial, fundamental. O sea, él no tiene una cosmovisión que no sea fuera de Cristo. Para él todo, su enfoque, su vida, su pensamiento, todo está centralizado en Cristo. Ese es su motor. Pero también Pablo no desconoce sus orígenes. También se acusa que a Pablo que él habría renegado del judaísmo. Eso es mentira, eso es una interpretación totalmente equivocada, al contrario, que habría renegado de sus enseñanzas ancestrales. Ya vemos enseñanzas ancestrales, los contenidos que tiene el Antiguo Testamento, que es para nosotros, que son las escrituras sagradas de los judíos. En lo absoluto, aquí vamos a ver que no, porque una de las preguntas que se hace es ¿de dónde viene la cristología paulina? ¿De dónde viene? ¿De dónde la sacó? ¿Cómo vio la luz? Y aquí vamos a ir un poco desentrañando eso. Pero sí tenemos que establecer lo siguiente y nunca perderlo de vista. Independientemente de qué declaración haga el apóstol Pablo en sus escritos, él siempre fue y mantuvo, antes de Cristo, fue monoteísta acérrimo, absoluto, completo, total. Y luego conoció a Cristo, también siguió siendo monoteísta absolutamente.
Y ahora vamos a ver algunos textos cómo se refleja su monoteísmo. Entonces ahí viene esta pregunta que nos salta. Y si Pablo era monoteísta, ¿por qué llama a Jesús Dios? Buena pregunta, que la vamos a estar respondiendo a medida que avancemos. Pero ya tengamos esto, para Pablo Cristo es fundamental y el monoteísmo no se puede perder, es correcto y no se debe dejar de lado. Y de hecho, él no lo deja. Ahora, también tenemos que saber cuál es la literatura que Pablo utiliza cuando hace sus citas, sus referencias y los famosos ecos respecto de las escrituras. Nosotros hemos llamado a ese conjunto de escritos Septuaginta, porque la copia que tenemos es como del siglo IV más o menos, y cuando estaba Pablo existía también un escrito que haya sido el que nos llegó a nosotros como la Septuaginta, u otro escrito, u otra copia, u otra versión griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Para todos los efectos le vamos a llamar a esa versión que él conocía y que aparentemente estaba bien difundida en la diáspora, es decir, que era conocida por otras culturas, no solamente los judíos, sino también por los helénicos tal vez, y por todos los latinos igual, conocían esta versión de la Septuaginta, que la Septuaginta se llegó a dominar después. Pero este escrito griego, o esta traducción griega del Antiguo Testamento al griego, era conocido. Y vamos a ver también en algunos ejemplos que Pablo cita literalmente. En otras vamos a ver que hace referencia, toma algunas partes de algunos versículos del Antiguo Testamento griego y los coloca en sus escritos. Y por supuesto también hay ecos, es decir, tiene en mente algún pasaje, alguna cosa del Antiguo Testamento y que uno cuando lo lee, esto me suena como a tal cosa. Eso es un poco lo que pasó con el apóstol Pablo respecto de cuáles fueron las fuentes que utilizó para ir desarrollando. Por eso es que cuando leemos, por ejemplo, que Pablo, en el libro de los Hechos principalmente, que Pablo iba siempre, cada sábado, a la sinagoga, donde había, en alguna parte no había, en Filipos no había sinagoga, va, por ejemplo, en Tesalónica, va a la sinagoga, 3 sábados consecutivos estuvo yendo allá, y discutía y demostraba que Jesús era el Cristo, ¿mediante qué? Mediante las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la escritura que él estaba utilizando? Ahí también entra en juego esta versión. Ahora, ¿por qué Pablo utilizaba una versión griega para escribir sus cartas? Yo creo que la respuesta está implícita. ¿En qué sentido? Es que la gente hablaba el lenguaje universal, que era el griego. En los centros comunes, para que estos sean, no los centros académicos, en el pueblo, en la calle, por decirlo de alguna manera, se hablaba el famoso griego koiné, que en el fondo tenía matices de acuerdo a la región donde se hablara. Es decir, el koiné de Palestina y el koiné de Salónica probablemente hayan resultado bastante diferentes. Tenían una raíz común, el griego, pero que estaba también matizado con las propias, ya sea pronunciaciones o creaciones de palabras, de usos loquendi, de uso local en algunas partes. Entonces también eso dificulta, porque cuando se tiene un manuscrito griego de una parte geográfica y otro manuscrito griego de otra parte geográfica y se compara, no son iguales. Son similares, pero no iguales. Cuando decimos iguales, letra por letra por letra y por palabra, idéntico. No. Similares es cuando ambos textos cuentan la misma historia. Es como el apóstol Pablo cuando cuenta su testimonio, 3 veces el libro de los Hechos y siempre tiene diferencia. No es un papagayo que repite y repite y repite lo mismo. Pero sí mantiene la esencia. Yo ya camino a Damasco a cumplir con unas órdenes que me dieron y por el camino me encontré con un resplandor y resultó que fue el Señor Jesucristo. Eso es lo medular, eso es lo esencial. Que se cayó al suelo, que los otros escuchaban, que no veían nada, que etcétera, etcétera, o que andaban en un caballo, da lo mismo. Esos son prácticamente datos periféricos con respecto a la esencia del tema, porque en aquel tiempo las personas escribían de una distinta manera como lo hacemos hoy en día. A ellos les interesaba comunicar la verdad,
más que el lenguaje per se. Mi historia debe ser verídica con respecto al evento real. Entonces, lo que yo cuento tiene que recoger la centralidad del evento. El resto no aporta más. Entonces, claro, en unas comunidades donde todos conocen el griego, hablan griego y leen griego, evidentemente Pablo no les va a escribir en arameo o latín. Va a escribir en el idioma que el pueblo más conoce y que para los efectos de comunicación es más poderoso. Y ese era el griego. Por eso es que Pablo escribe en griego. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Puede que existan, yo creo, lógico pensar que también existieron copias en arameo, sin duda. Y también es lógico pensar que Jesús, cuando enseñó y contó sus palabras, lo hizo en arameo, porque era el idioma de su pueblo, de su gente. Y que si bien es cierto, también habían algunos griegos que seguían a Jesús, lo más probable es que esos griegos fueran prosélitos del judaísmo. Entonces Jesús también, que también conocían el hebreo, porque para ser prosélito del judaísmo había que conocer al menos el arameo, porque era la lengua de los judíos. Entonces también hay que tener claro esas cosas, del por qué Jesús habló un idioma y por qué se escribió en otro. Y qué certeza tenemos de que lo que él dijo en arameo esté correctamente recogido en el griego. Esos son temas para crítica bíblica y son muy interesantes, mis hermanos, son apasionantes esos temas. Ahora viene la otra contrapregunta. ¿Los lectores de Pablo eran conscientes del uso que el apóstol hacía de la Septuaginta? Es decir, Pablo, al hacer tantas citas, referencias y ecos a lo que denominamos nosotros la Septuaginta, ¿la gente que está leyendo sus cartas percibe eso? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? Porque dentro de ellos también, aparte de haber helénicos, griegos, hay judíos también. Recordemos que en la sinagoga muchos judíos creían en Pablo. Entonces, esas personas están conscientes de lo que Pablo está escribiendo, lo perciben de la manera en que nosotros hoy lo percibimos. La respuesta creo que está dentro de la misma historia de nuestra fe. Sí, por supuesto. Porque la gente lo entendía, porque la gente sabía. Y porque los judíos que aceptaron los escritos de Pablo, como Pedro, siendo un judío tomo y lomo, él dijo, con respecto al apóstol Pablo, que sus escritos eran un poco difíciles de entender, complejos. No es que Pedro fuera tonto, lo que pasa es que Pablo trajo una revelación nueva. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la identidad de Dios. Eso lo vamos a ver poquito a poco. Esto lo mencioné y lo vuelvo a recalcar aquí y usted se va a quedar con esta lámina para que lo entienda mucho mejor. No hay diferencia, Pablo no hace diferencia entre cristología y soteriología. Hablemos de cristología como la naturaleza de Cristo, la esencia de su persona. Las dos esencias de su persona, o las dos naturalezas de su persona, la divina y la humana. Ambas permanecen aún, evidentemente, la divina permanece en Cristo siempre, nunca ha dejado de ser Dios, pero algunos han dicho que luego que Jesús regresó y se sentó a la diestra del Padre, ya no tenía naturaleza humana, y eso no es así. La encarnación tiene esa característica particular de que esa naturaleza 100% hombre va a permanecer en Cristo para siempre. Así como eternamente siempre Él ha tenido una naturaleza divina, ahora, desde que se encarnó, tiene la naturaleza humana. Y por eso se habla en semejanza de carne, no igual, porque nosotros, claro, esta naturaleza estaba contaminada por el pecado. Entonces cuando dice semejante, es decir, igual que ustedes, pero excepto en el pecado. Entonces no es igual idénticamente, sino que es una naturaleza diferente, humana, pero no contaminada. La soteriología tiene que ver con la salvación.
Esto viene de soter, ¿ah? Salvador o salvación, la doctrina de la salvación. Por eso que usted por ahí ve de repente, aquí mismo tenemos acá el ictus, el famoso pez. Ictus es la palabra griega para pez, y que es un acróstico que habla de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, soter. Ese es el lenguaje comunicativo que había en aquel tiempo y otras cosas similares. Vamos a ir a algunos textos paulinos. Hay varios textos paulinos. Vamos a comentar algunos de ellos. Voy a desmutear en esta parte a los asistentes para que si en alguno de estos textos quiere hacer alguna pregunta, la pueda hacer. Pero usted cuide de tener siempre sus micrófonos muteados, a menos que vaya a hacer alguna pregunta. Ahí usted puede poner su manito y la vamos a ver por acá. Dos palabras que tenemos que aclarar, o conocer por lo menos. Morfe, que significa forma, y eikon, o heikon, que significa imagen. Hay una palabra icono, una representatividad de algo. Y morfe tiene que ver con forma de. Porque estas palabras son importantes, porque son usadas por Pablo en sus escritos, que lo vamos a ver en el caso de Filipenses. Entonces Pablo dice que siendo en forma de Dios, en morfe, en forma de Dios, y también cuando él dice que él es la imagen misma de Dios. Esos términos, forma, imagen, son complementarios, pero no sinónimos. Tienen sus particularidades, sus diferencias, pero también tienen sus similitudes, pero no son términos idénticos, pero sí complementarios. Vamos a esto de Filipenses. Aquí vamos a comenzar con esto de la cristología paulina reflejada en sus escritos. Aquí hay algunos pasajes selectos. Y este es muy profundo. Este tiene una cristología. Si esta fue la segunda carta que se escribió y es auténtica paulina, mire usted la tremenda cristología que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Forma de Dios. Esto de forma tiene que ver con naturaleza. En el fondo es una declaración. Y luego agrega Pablo, no estimó el ser igual a Dios. Nótese que más adelante va a decir semejante a los hombres. Semejante a los hombres. También combatiendo el docetismo de que Jesús tenía solamente apariencia de hombre. No, Jesús era hombre 100%. Solo que en él no había pecado. Entonces aquí tenemos varios componentes de la cristología paulina. El cual siendo, nótese que está hablando antes de la encarnación. Y habla muy bien del Señor en este punto. Primeramente aquí Pablo está declarando la preexistencia de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese aferrarse es una figura que tiene que ver con rapiña, con estas aves de rapiña que entierran sus garras y no pueden soltar su presa. Es la misma figura. Él no consideró que el ser igual a Dios era un impedimento para hacerse semejante a los hombres. Dice que se despojó a sí mismo. Descartemos de inmediato que Jesús no se puede despojar de ninguna cosa de la deidad. ¿Cómo se vacía él de la deidad? ¿Cómo él deja la deidad de lado? Si eso lo pudiera hacer, no sería Dios. Entonces, también hay que entender correctamente de qué se despojó Jesús. Algunos dicen, no, que él se despojó de su gloria. Pero los evangelios dicen que vimos su gloria. Y que su gloria se manifestó. Y vimos su gloria como el único Hijo de Dios. O como el único Hijo. Entonces, no puede ser de eso. La verdad es que el tema se despojó. Es un tema bastante profundo y delicado. Y se ha escrito mucho con respecto a eso. Lo único que podemos decir nosotros es que está la preexistencia de Jesús. Porque existe antes de la encarnación.
y que además el ser Dios le permite poder encarnarse y también ser hombre. Si no pudiese hacer eso, el Señor no sería Dios, porque como dice la misma Escritura, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, no hay contradicción en lo que el apóstol Pablo dice. Al contrario, él está hablando aquí desde la eternidad, desde la preexistencia de Jesús. Y dice que él tomó la forma de siervo. Es la misma palabra, morfe, forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso que Jesús, por ejemplo, pudo decir que a él nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la colocaba. Porque él tenía el poder para tomarla, para ponerla, para tomarla, etc. Y también tenía poder para dar vida a los que en él creen. Entonces, él tampoco jamás perdió su poder. Él lo pudo hacer. De hecho, Satanás mismo lo sabía. Por eso que lo incita a hacer cosas que después él va a hacer. Y ya lo explicamos anteriormente cuando vimos la cristología del cuarto evangelio. Jesús transformó el agua en vino. Así cuando Satanás le dice, transforma estas piedras en pan, no era una estupidez o un absurdo lo que le estaba diciendo, sino que estaba apelando a su capacidad creadora y transformadora de las cosas naturales. Entonces se habla de preexistencia, se habla de Dios con respecto a Jesús, y ya aquí encontramos un problema. ¿Por qué? Porque si dice Pablo que Jesús era en forma de Dios y que era igual a Dios, es decir, lo que Dios es, él también. Lo cual concuerda con la enseñanza propia de Jesús cuando él dice, yo y el Padre uno somos. Aquí está reflejado el mismo principio respecto de la naturaleza divina de Jesús. Y dicho sea de paso inmediatamente, podemos concluir que Pablo no inventó la deidad de Jesús, sino que según los propios seguidores de Jesús, dijeron en sus escritos que esto era una declaración propia de Jesús respecto de su naturaleza. Y haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Algunos dicen que Pablo nunca hace referencia al Jesús histórico. Falso, señores. Falso. Aquí está haciendo referencia al Jesús que aparece en los evangelios sinópticos. Y está hablando acerca de la vida de Jesús, en donde él se humilló desde el momento de la encarnación. Él se humilló. Él no se humilló cuando comenzó su ministerio. De hecho, del momento en que se hace una de sus criaturas, ya es un acto de humillación. Que no tiene una connotación peyorativa de que, pobrecito, no, de humildad, y más que de humildad, en el caso de Jesús, de grandeza. De grandeza. Esta humildad es la tremenda grandeza de Jesús, así como su pobreza era la tremenda riqueza de Jesús. Entonces, aquí vemos que Pablo incorpora un elemento que presenta muchas problemáticas con respecto a la identidad y naturaleza de la deidad. Porque recordemos que el Shema judío, oye Israel, nuestro Dios es único, o nuestro Dios es uno, ahí en Deuteronomio capítulo 6, era lo que en todo el Antiguo Testamento se creía, de que Dios era uno, único. Uno o único, puede traducir también, se puede traducir, de hecho en una versión lo hacen uno o único, pero no como los testigos de Jehová, que le ponen uno de manera numeral, sino que uno en naturaleza, en esencia. Es la deidad. Entonces, hay una segunda persona que es deidad también. Y eso descompone a los judíos. Recordemos que esta fue la gran causa por la cual lo mataron. Según ellos, esto era blasfemia. Porque lo reconocieron, lo dijeron. ¿Por cuál de mis obras me acusan, me condenan? Preguntó el Señor al Sanedrín ahí, su sacerdote, y le dijo, por ninguna. Por ninguna. Sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Es decir, los detractores están reconociendo que una de las prerrogativas de Jesús era ser reconocido como el Dios hombre. Y luego también Pablo habla acerca de la muerte de Jesús y la centralidad de la muerte de Jesús
en la cruz. Recordemos que él va a decir ahí que los ven triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la gran victoria de Dios se materializa en la cruz, en donde los exhibió públicamente. Es decir, en donde fue la vergüenza más grande que pasaron sus enemigos. Exhibirlo públicamente. Algo que estaba oculto fue sacado a la luz. Mire, esta es la horrorosidad de vuestro enemigo Satanás, el diablo. Aquí ha quedado demostrado su impotencia, etcétera, 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 todo lo que usted sabe con respecto a lo que Jesús hizo en su obra. Y luego viene nuevamente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí este texto es una cita del Antiguo Testamento donde se habla acerca de que el Señor es Dios y que toda lengua va a confesar que Él es Dios. Y aquí entra este otro problema que nos presenta Pablo, que él toma de manera muy natural, con una familiaridad abismante, toma el nombre de Dios del Antiguo Testamento y se lo aplica a Jesús. Yahvé, Jehová, Yahweh es el Señor. Jesús es el Señor. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Hay también aquí connotación histórica con respecto a lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo con el famoso señorío de Nerón, que era el emperador de Roma. Entonces, Pablo establece que hay un solo Señor, Jesucristo. Y lo va a escribir en sus cartas, en los romanos también aparece esto, y también lo va a decir. Hay un solo Dios, mantiene el monoteísmo, y un solo Señor, porque había muchos señores. Estaba el señor Nerón, y estaban los señores de las deidades paganas. Por eso también se recoge la expresión Señor de señores, o sea, el Señor es el Señor. Los demás son señores. Bueno, avancemos para que no se nos vaya esta parte. Estos son los dos pasajes más centrales de la cristología paulina. Y muchos dicen que esto no es un texto paulino, que la carta está en discusión, si es de Pablo o no es de Pablo. Dejémoslo de lado. Lo que sí podemos decir es que lo que aquí aparece es concordante con Juan y con el autor anónimo de Hebreos. Y por lo tanto, para nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿O qué nos interesa más? ¿Quién lo escribe o qué dice el escrito? Es importante también saber quién lo escribió, por supuesto que sí, porque eso le da validez, fuerza, sustento a la declaración. Pero, por ejemplo, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, o el escrito a los Hebreos, porque más que una carta, y no cuestionamos los contenidos. Pero que se cuestionan los contenidos donde aparece tremendamente marcada la deidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosense, Pablo, el escritor anónimo de Hebreos, también lo expresa de la misma manera, que Jesús es la imagen, es el resplandor, es la doxa, la gloria, que también Juan lo dice, y vimos su gloria. Y uno dice, ¿y dónde la vieron? Bueno, está en su naturaleza, en sus obras, en lo que hizo, en lo que cuando después describe en su evangelio. Entonces, ¿qué es la imagen exacta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de simple. O sea, es una imagen exacta de Dios, lo cual es una declaración de deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Y lo que dicen sus seguidores más cercanos, que lo conocieron. Pablo conoció a Jesús, glorificado, etc. Pero lo conoció, no en la carne, pero sí glorificado. Como siempre lo decimos nosotros, resucitado, ascendido, glorificado, entronizado. A ese Jesús conoció Pablo y de ese Jesús nos habla él. Por eso que en el lenguaje suyo y en su referencia es tan distinto a los evangelios sinópticos, porque ellos nos hablan acerca del ministerio terrenal de Jesús. En cambio, Pablo nos habla de la naturaleza de Jesús y de la escatología que se está desarrollando a través de Jesús. Entonces también aquí lo tiene como primogénito, no como el primero en nacer, eso ya lo vimos,
del Prototokos o del Protostiscos, que también el primero en nacer, sino que el que tiene el primer lugar en todo. Que también está tomado, por supuesto, de la literatura judía, porque ahí aparece este tema del primogénito y lo podemos ver, ¿verdad? Que Saúl era el primogénito, pero luego Jacob heredó la primogenitura. Es decir, no fue el primero en nacer, pero tenía el primer lugar en los asuntos que tenía que dirigir como familia. Entonces, primogénito no significa ser primero nacido, sino significa en ocupar el primer lugar. Y eso va en el contexto de lo que Pablo dice. El primogénito de toda creación. De todo lo que existe, él ocupa el primer lugar. Y luego va a mencionar que son cosas visibles, cosas invisibles, tronos, dominios, principados, poderes. Todo fue creado por medio de él. Recordemos que la gran trifulca que hay en Colosense es que están hablando una cristología baja de Jesús. Están diciendo que él no es Dios, es divino pero no es Dios. Pero Pablo dice, no. Sea lo que exista, cualquier cosa que exista, visible, invisible, lo que sea, él lo creó. Por tanto, si él lo creó, él está por sobre todos ellos. Él es Dios. Cuando saque mi libro de Colosenses, que ya llevo la mitad, ahí va a poder leer más en detalle todas estas cosas. Y todo fue creado por él, por medio de él y para él. Por eso que se habla de que en él subsisten, ¿verdad? Él es el que hace que todas las cosas sigan existiendo. Por eso que dice, y él es antes, preexistencia de todas las cosas. Es decir, él no es creado. En la teología paulina, Jesús no es creado. Jesús es el creador. Él es preexistente. Él es la imagen exacta de Dios. Es la revelación de Dios. Y todas las cosas en él subsisten. Y esto es una paradoja. Porque el gran enemigo de todos los cristianos, de la iglesia, etcétera, etcétera, existe por voluntad de Jesús. Aunque tiene los días contados, ya está sellado su destino, etcétera, pero aún dentro de la gran misericordia divina por sus propósitos sigue existiendo. ¿Cuáles son estos? Algunos están revelados, otros no tenemos idea. Entonces todo fue creado por él y por medio de él y para él. Otro texto que vamos a compartir, anote los textos, bueno, están después en los PDF que le voy a enviar. Hay otros textos más, pero esos dos son de una profundidad extraordinaria. Eso da para escribir un libro cada uno, eso téngalo, no le queda la menor duda. Y predicar sermones de esos textos sería maravilloso, porque ahí hay un filón inagotable, una cantidad de cosas maravillosas y dignas de compartir. Hoy se comparten tantas cosas que no son dignas de compartir desde un púlpito. Y las que sí son dignas de compartir de un púlpito no siempre están presentes. Pero ahí tiene un material excelente. Aquí también tiene otro material excelente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hermano, hay una cantidad de expresiones con respecto al Evangelio. Aquí el Evangelio de la gloria, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino, el Evangelio eterno. No es que hayan tantos evangelios, no, es el mismo. Pero estas descripciones demuestran la maravilla que es el Evangelio de Cristo. Lo que ningún ojo había visto, lo que nadie pensó, lo que jamás habían oído, lo que nunca había subido al corazón del hombre, eso era lo que Dios tenía reservado para todos nosotros. ¿Y qué es lo que era eso? La revelación, tanto de Dios como de Cristo, en la persona de Jesús. Nuevamente, y aquí dice que el cual es la imagen de Dios. Y esto lo comenté también, leyendo por ahí, ya ni sé dónde, y tampoco lo he profundizado, pero lo traigo aquí a colación, que Pablo está haciendo alusión a uno de los oficios más presentes en la Corinto del primer siglo. ¿Y cuál era ese oficio? La construcción de espejos. No como los de hoy día de mercurio, sino que espejos de metal bruñido, metal pulido, de manera tal que el metal pulido me refleja a mí mi imagen. Pero tenía un problema, la imagen no era 100% nítida, había una cierta distorsión en eso. Entonces, pero cuando Pablo dice,
que Él es la imagen exacta, ellos entienden perfectamente de qué está hablando. Entienden la alusión que está haciendo. Es decir, si uno mira a Cristo, es como si estuviera viendo a Dios en el espejo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nótese el compilado teológico de estas declaraciones. Jesús, la humanidad de Jesús, el Salvador. Cristo, el Mesías prometido con carácter divino que se había prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y además como Señor, la misma palabra que se utiliza para describir a Dios en el Antiguo Testamento. Por tanto, cuando Pablo asigna la palabra Señor, mire, Jesús, el Salvador, Jehová salva. Y Jesús es el Salvador. Cuando dice que Jesús es el Cristo, cuando dice que Jesús es el Señor, son declaraciones de deidad respecto de la persona de Jesucristo. Y dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta en el rostro de Cristo. Una expresión que es similar, y vuelvo a lo mismo, para ellos decir una verdad no estaba supeditada o sujeta a las palabras que se utilicen. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando dice, cuando él dice, y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que ya hemos venido recalcando. El que ha visto a Cristo ha visto a Dios, y Dios reflejó su gloria a través de la persona de Jesucristo. La imagen, que aquí habla muy bien en este segmento, acerca de la imagen de Dios en Cristo. O más que la imagen de Dios en Cristo, Cristo es la imagen de Dios. Puede parecer semántica la diferenciación, pero sustancial. Luego aquí también, mire, el monoteísmo de Pablo, cómo se mantiene, pero también se expande. ¿Qué cosa se expande? La identidad de Dios. Solo hay un Dios, monoteísmo puro, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces, como hay igualdad, porque Pablo ya ha definido que, o sus escritos dice, que Jesús es el creador y que de Él depende todo. Y después dice que el Padre es el creador y de Él depende todo. Entonces, bueno, ¿de quién depende? ¿Del uno o del otro? De ambos. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Lo que está haciendo Pablo, este énfasis, es la identidad de Dios. Y él, a través de estas expresiones, y son las que se van a usar en Calcedonia para establecer la Trinidad, en Nicea, para establecer la verdad de la Trinidad, lo que conocemos ya como Trinidad nosotros. Porque después también dice que hay un solo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y él mezcla esto. Entonces hay una intencionalidad que en Pablo se vuelve casi incidental, casi con una naturalidad abismante. Hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar del Espíritu es hablar de Dios, hablar del Padre, de Cristo y del Espíritu es hablar de Dios. Es Dios. Él incorpora esta identidad en la deidad. La deidad es el Padre, la deidad es el Hijo, la deidad es el Espíritu. Y es santo porque es de Dios. Y Dios ha declarado que él es santo. Y por eso también el que ha de venir, el Mesías, es declarado el santo. Entonces el santo, como lo escribe Isaías, al Mesías, tiene una connotación de deidad. Dice entonces, hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús el Cristo. O ya a esta altura, ambos, el nombre y el título, se han fusionado y ya se denominan Jesús Cristo. Jesús Christus, o Christu, depende con conjugaciones verbales.
Christos, Christú, y así empiezan los temas. Pero es lo mismo, Jesús el Cristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. O sea, antes dijo el texto que leímos anteriormente, Jesús es el creador en Colosenses y el sustentador de todas las cosas. Aquí dice que Dios, el Padre, es el sustentador de todas las cosas. Son declaraciones de filiación divina entre Dios el Padre y Jesucristo. Lo que es el uno es el otro. En Romanos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Para aquellos que dicen que nunca se crea en la Escritura que Jesús es Dios, aquí tenemos, bien es cierto, son escasísimos estos textos, pero con este reafirma toda la enseñanza paulina, que para él Cristo es Dios. No hay otra forma de entender a Cristo, sino como la deidad misma. Lo cual ya aquí, a este punto, le ha introducido dos personas a la naturaleza e identificación de la deidad. Jesús es Dios. Y además que también habla aquí de la humanidad de Jesús, carne, hombre. Entonces cuando dice que Pablo nunca hace falso, lo que pasa es que no está mirando para atrás. Si mira para atrás solo ve la cruz. Él está mirando para adelante, el que viene, el que es Cristo el Señor. Por eso creo que lo menciona Jesús, porque ya no está en ese estado de humillación de la encarnación propia, como fue durante el ministerio terrenal de Jesús. Ahora es el Dios glorificado, el que, lo mismo que Jesús. Padre, devuélveme la gloria que antes tuve contigo. O sea, la preexistencia. Y Pablo, a ese Cristo es el que él conoce, a ese Jesús es el que él conoce, al Señor. Por eso es que el lenguaje que él utiliza y las declaraciones que él hace son tan diferentes a las que encontramos en otros escritos. Pero sí también es similar a lo que escribió Juan, que era un discípulo directo de Jesús, y también lo que escribe el autónimo de Hebreos, que fue un discípulo directo de uno de los que estuvo con Jesús. Juan, no tenemos idea. Puede que haya sido Juan. No sabemos. Estoy especulando. Este cuadro lo presenta Gordon Fee y lo trae a colación para que veamos lo interesante que es este cuadrito. A la primera columna de la izquierda nos habla acerca de la epístola que hoy día conocemos nosotros como Paulinas. Dejemos de lado si son auténticas o epigráficas, de lo mismo. Para mí son todas auténticas y son de teología paulina. Eso lo podemos ver en los argumentos en otra oportunidad. En los títulos arriba, los animamos aquí arriba, aparecen una K, una I y una X para nosotros. Estos son Kyrios, la K. La I es Jesús y la X es Cristo. Es decir, aquí Pablo hace un juego de orden en esas tres palabras, porque después también aparece Jesús, Cristo, Kyrios, Jesucristo el Señor. Después aparece acá Cristo Jesús el Señor, y la Biblia que leímos era el Señor Jesucristo. Entonces, con las tres palabras Pablo juega con su ordenamiento, conforme a veces al propósito y contexto que está desarrollando. Pero dice que también la palabra sola o la conjugación sola de Kyrios, Jesús, el Señor Jesús, o Jesús el Señor, o Cristo Jesús, o Jesucristo, o el Señor Cristo, todas estas veces aparecen. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses aparece 5 veces de alguna de estas tres esta descripción. Jesucristo el Señor. En la misma carta aparecen 6 veces Jesús el Cristo o Jesucristo. Y también aparece, el Señor Jesús o Jesucristo aparece 2 veces. Y aquí comienza a contar todas las veces que aparece solo el término Kyrios, el término Jesús, el término Cristos, el término Huios. Es decir, Señor, Jesús, Cristo, Hijo. En total suman 33 referencias a la persona de Jesucristo, el Señor. Solo 3 menos
en la misma carta de la referencia a Dios el Padre. Y así usted puede entender este cuadrito más abajito. 9, 3, 23 veces aparece en esta carta, 5 veces más que la palabra Dios. Nótese, 1 Corintios, y mire la cantidad que aparece aquí. Entonces, como usted puede ver, las cartas tesalonicenses son unas cartas altamente cristológicas. Eso lo dejo, no solamente le he explicado cómo funciona el cuadro y usted después lo puede revisar con más detalle. La próxima semana, la próxima exposición, cuando nos toque, Dios mediante, vamos a estar revisando la segunda parte. Hay otros escritos más que vamos a analizar y otras cosas más que vamos a aportar al desarrollo de esta escatología. Perdón, a esta cristología. El tema escatológico también es un tema muy apasionante, muy interesante, sobre todo la cristología, la escatología de Jesús y la escatología de Pablo. Bueno, y todo lo que se dice también en el Nuevo Testamento respecto de la escatología. Muy bien, voy a detener esta parte para que pasemos a la ronda de preguntas, si es que las hay, y vamos a compartir también un poquito más. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se sumaron mientras yo estaba exponiendo. Aquí un hermano también me pregunta si podía repetir el concepto de vaciamiento, o lo que se conoce también en teología como la famosa kenosis. Yo recomiendo, hermano, que también usted pueda tener una herramienta que es fundamental para el estudio de las escrituras. Yo se lo voy a mostrar ahora para que usted pueda recurrir a esta herramienta, que es gratuita, está en la internet. Yo la uso hace muchos años, es muy, muy buena. Lo mejor que existe junto con otros software como el Logos u otras que también son muy bonitas, muy buenas. Vamos a buscar, a ver, aquí y aquí. Vamos aquí. Muy bien. ¿Se logra ver ahí mi pantalla con este software? ¿Sí? Correcto, perfecto. Excelente. Este es un software que uno lo puede instalar en su computador, ya sea de escritorio o un notebook, o también hay otras plataformas en las cuales se podría utilizar. Yo utilizo esta en particular y la tengo ordenada conforme a mí me gusta ver la información. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto de bueno? Primero, que aquí tiene una cantidad de traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia extraordinaria, la que usted quiera. Aquí están, y hay más para agregarles. Y el texto bíblico también, el idioma que usted escoja. Y aquí hay algo que es sumamente interesante, que es cuando aparece, por ejemplo, aquí tengo yo la Reina Valera 1960 con títulos, es decir, que tiene estas cositas aquí. Luego también está la Reina Valera 60 con un signo más, que aquí es donde está lo interesante, en la cual nosotros podemos ver que existen ciertos numeritos. Entonces, yo cuando posiciono mi mouse sobre alguno de estos numeritos, es ¿cómo se llama? El software, el programa, me entrega algunas definiciones, que en este caso las que yo tengo puestas aquí son las de Vine, del diccionario Vine, para verlas acá. Hay otros más, como está también el de Strong, está el de Xavi, hay otros, ¿va? Y hay también unos multiléxicos que también lo puedo poner acá, pero yo puse a algunos no les gusta mucho, pero a mí me gusta. Entonces aquí uno puede buscar, si hay una palabra que a uno le interese o uno quiera conocer, uno la puede buscar aquí. El cual, siendo en forma, lo que hablábamos nosotros, morfe, denota la forma o rasgo distintivo, especial o característico de una persona o cosa.
forma de taza, y otro no sé, forma de vaso, forma de libro. Ya entendemos lo que se quiere decir. Y cuando lo dice en forma de Dios, tenemos que entenderlo de la misma manera. Entonces así usted puede ir aprendiendo las palabras que se utilizan y también puede ir viendo. Y aquí está la famosa palabra que hablábamos de se despojó, que viene la palabra en este caso es de que no, que viene de kenosis. Y aquí usted puede un poco abrir esto y conocer un poquito más del término. Denota la forma o rasgo distintivo. Ah, perdón, me equivoqué, lo puse más abajito. Está aquí. No, aquí. Ahí. Que no, se me había corrido. Hacer vano. Y uno dice, oye, ¿cómo interpretamos esto de vaciarse, hacer vano, vacío? Entonces, ¿cómo se vació de la deidad? Pero cuando uno empieza a buscar la palabra en otros contextos, entendemos que cuando dice que se vació, está haciendo referencia a lo que ya Pablo también dice respecto de que no consideró el ser igual a Dios como cosa de la cual uno no se puede desprender. No es que deje su deidad. En el fondo está diciendo, no es que uno, por ejemplo, es como ser peyorativo en el sentido de que uno dice, oye, no, pues yo soy el jefe, y lo que yo diga se hace, punto. En cambio Jesús dijo, yo soy Dios. Y eso está muy bien. Y lo entendemos así. Pues también puedo ser uno de ustedes. Y de hecho la Biblia dice, y fue contado entre los hombres. Entonces, en eso tiene que ver que no es que deje todo de lado, sino que sencillamente Él decide de qué manera quiere relacionarse con nosotros. En este caso lo hizo como uno de nosotros. Entonces, en el fondo, Él, lo que dice es que se vació todo, Él decide llevar adelante esta revelación mediante la encarnación y mediante un estado de humanidad o de hombre. No utiliza, y eso es lo que Satanás quería, que usara esto que nosotros llamamos kenosis, vaciamiento o despojo, que él quería que lo usara. ¿Sí? La tentación no es así como patentarlo. ¿En qué consiste en esto? En que él había decretado, por decirlo de alguna manera, o decidido, usted quiera llamarle, en la eternidad, no utilizar ese carácter divino en toda su inmensidad. Porque hoy evidentemente que en el obrar de Jesús hay parte de ello. Porque él hizo las cosas que solo Dios puede hacer, pero hizo ahí contaditas. Entonces, también uno dice para que no se haga vana, para que no sea inútil. Entonces, vaciarse de sí mismo, se despojó de sí mismo. O sea, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces ahí también podemos ver la humildad que a la vez se transforma en la grandeza. Y así, hermano, usted podría seguir revisando cualquier palabra que uno quiera considerar acá. Aparte que tiene comentarios, tiene una serie de otras cosas también que uno puede ir, inclusive también. Por ejemplo, yo tengo aquí la versión, esta versión del Textus, o la versión crítica textual, de 4, en donde uno puede ver con esta famosa obra de erudición de Metziger qué palabras están o no están en el Nuevo Testamento, o cuáles son las variantes que se encuentran. Por ejemplo, una muy sencilla, que también es de la literatura paulina, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo traduce esta Biblia, y cuando nosotros vemos la Reina Valera, él nos dice que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí inserto una nota, Metzger, que es una obra clásica, yo lo tengo por ahí un librito pequeñito, dice que muchos de los testimonios que tenemos, testimonios son las copias que se han encontrado, indican que el texto es confiable. Al final del versículo, los manuscritos tardíos interpolan, en este caso, parte del versículo de Romanos 8.4, es decir, de abajo lo suben al 1, antes no veían versículo nada, pero
lo suben. Y si leemos el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en un contexto paulino, hay que entender claramente los conceptos que Pablo está utilizando, porque también él habla como el judaísmo, como todo lo que es la religión judía, como la carne, y también habla el mensaje de Cristo, o Cristo mismo, su evangelio, como el Espíritu. Entonces, hay un juego que hay que comprender perfectamente. Pero, lo que pasa es que algunos dicen, por ejemplo, a veces, no sé si esto lo dirá, no sé si esto lo dirá, ahí. Eh, el texto más breve, que hace una afirmación general, sin la restricción que es más apropiada en el versículo 4, cuenta con el sólido apoyo de representantes antiguos de los tipos textuales de Alejandría Occidental, y ahí está Aleph, Besoni, no sé, Beisa, algo así. No me acuerdo cuáles son estas son nomenclaturas de copias de los manuscritos, pergaminos, etc. Entonces ahí está. Es un concepto, el de la kenosis, un concepto mucho más profundo. Aquí se han escrito libros con respecto a ese tema y que nosotros solamente estamos haciendo referencia. Pero también, aparte de eso, mostrarles que existe material al cual uno puede tener, acceder y mantener para el estudio bíblico sistemático. Y no solamente del, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Porque si uno va, por ejemplo, y ve a Habacuc y busca la Biblia hebrea Estugartensia, la va a encontrar. Ahí está. Y ahí se nos complicó el mundo. Y también está también lo mismo, con las letras, donde uno puede buscar estas cosas. Muy bien, paremos ahí. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Acotación, consulta, ¿qué le ha parecido en esta oportunidad? Marcial, tiene la primera oportunidad. Hola, buenas noches. Sí, más bien un alcance respecto a los dos textos que usted citó inicialmente respecto a la cristología de Pablo, ahí en Colosenses y Filipenses. Eh, Ahí estamos hablando de estos himnos cristológicos, me parece, que por ahí algunos comentarios hablan de que formaban parte del culto cristiano. Entonces la pregunta es, ¿son propiamente tal palabras de Pablo o es el uso de de estos himnos, digamos, para insertarlos justamente en lo que Pablo quiere explicar? Ok. Bueno, aquí como en todas las cosas, las aguas están divididas. No hay una cosa así eh, absoluta. Por ejemplo, para algunos, como tú bien mencionas, estos podrían ser, por la estructura que tienen, por la poesía en la cual se deja ver en estos textos, el ritmo que tiene esta cosa, algunos han propuesto que puede tratarse de un himno, un himno. Y aquí viene también la otra cosa, que puede ser un himno paulino o puede ser un himno prepaulino, es decir, un himno que ya existía en la iglesia. Otro dice que también puede ser un himno compuesto por el apóstol Pablo, porque se enmarca perfectamente en todo lo que es su cristología y su teología. Y también existen los terceros de que esto recoge lo que la iglesia ya creía, es decir, es un compendio teológico también. Hay eruditos que afirman que sería un himno prepaulino y otros que dicen que es paulino, paulino porque los conceptos, las palabras, la fraseología, etcétera, son características del apóstol Pablo. Entonces uno pues, puede ser un himno y puede ser también de autoría paulina. Entonces, como no tenemos ninguna herramienta que nos permita confirmar o negar cualquiera de estas posiciones, incluso para algunos no sería un himno, sencillamente sería una prosa de Pablo. Entonces,
Pero cualquiera sea esto, lo interesante es que todos estos escritos son antes del año 65. Así que ya sea que Pablo lo compuso cuando escribió su carta a los filipenses, o fuera un himno prepaulino, si Pablo lo escribió, podemos decir, oye, hasta el año 65, mira, esto es lo que la iglesia aceptaba, esto es lo que la iglesia practicaba, esto es lo que la iglesia proclamaba. Y si es prepaulino, con mayor razón. Entonces, cualquiera de las dos posturas es muy decidora en cuanto a la fe, la teología y el mensaje comunicativo de la iglesia en el siglo I, que es lo que enseñaban, lo cual echa por tierra todo eso del mito, de que el Nuevo Testamento fue rodeado de puros mitos, que fue construido con base a mitos, como que hay que desmitificar el Nuevo Testamento, como decía Bullman. Eso quedó totalmente descartado, porque los propios partidarios del mito, ellos dicen que para que un mito pueda constituirse como tal, deben pasar varias cosas, entre ellas mucho tiempo. Segundo, no debe haber ningún testigo de los eventos históricos. Y segundo, haberse contado y haberse construido durante mucho tiempo, haberse contado la historia para que sea un mito. Entonces, cuando vemos las características propias del mito, no se aplica a la persona de Jesús, no es un mito, porque ya Pablo nos dice que cuando han ido camino a Damasco, ya lo vimos cuando hicimos estas fechas, nos dimos cuenta de que Pablo se convirtió en el año 33 y ve a Jesús resucitado, o sea, lo vio 2 o 3 años después de su resurrección. Entonces, Pablo está testificando de que hay continuidad con respecto a la creencia en la persona de Jesús. Ya la iglesia de un principio creía que Jesús era Dios y él también. La cosa es que Pablo estuvo desarrollando un ministerio personal antes de que, ¿cómo se llama el compañero de Pablo en su viaje misionero, lo llevara hasta Antioquía, Bernabé. Pablo estuvo prácticamente una década desarrollando un ministerio particular en las regiones de donde él era, de Tarso. Entonces, hubo mucho pensar que Pablo solo escribió esto. Esto es lo que se preservó, voluntad divina para nosotros. Pero muchos escritos hay, de hecho hay cartas que se perdieron. Porque vemos que hay que se mencionan 4 cartas a los Corintios, pero solo tenemos 2. ¿Qué escribió en la otra? No sabemos. Visitó varias veces Corinto Pablo, pero tenemos solamente uno de sus viajes a Corinto. Entonces hay muchas otras cosas que existieron y que no estaban. Esto puede ser perfectamente quizás parte de un himno que él había escrito anteriormente, hace 10 años, tratando de poder consolidar de manera sintética todo lo que es la naturaleza, la encarnación, la obra y la exaltación de Cristo. Porque para haberlo compuesto se requiere profundo conocimiento, que al parecer la iglesia hasta ese momento aún no tenía. No tenía desarrollado como lo hace el apóstol Pablo a través de sus escritos. Entonces hay muchas cosas que se podrían argumentar respecto a favor y en contra de si eso no es un himno, si es de Pablo prepaulino. Quedemos con el texto, es bíblico y es cristológico. Gracias, Marcial, por tu pregunta, acotación. ¿Alguien más? Si quiere sumar, aproveche la oferta. El hermano Daniel como que quiere preguntar, pero está como formulando la pregunta y lo estoy mirando aquí. Sí, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Es que tenía varias interrogantes, pero ya con el transcurso de esta último apunte que tuvo usted ya me dejó más que claro. Pero siempre me quedó dando vuelta ese, donde Pablo dice que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, claro, uno leyendo
la vanagloria, de todas esas cosas que uno tiene que despojarse, pero estamos lejos de el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Él dejó todo, es verdad, lo dejó todo, pero en nosotros podremos hacerlo, Pablo lo hizo, es posible. es posible, ¿verdad? Pablo lo hizo. Pablo era un hombre como usted y yo. Pero Claro, entonces solo que para él las convicciones eran mucho más profundas que las nuestras. Eso puede hacer una gran diferencia. claro, entonces la iglesia contemporánea de ahora estamos bastante lejos de lo que Pablo era. Es probable, claro que sí. En algunos casos puede que se dé eso. Eh, tenemos que, bueno, esa es la gracia también de desarrollar la teología en cada generación. En analizar nuevamente lo mismo que analizaron todos los que han vivido antes que nosotros. Han leído los mismos textos, han comentado los mismos textos. Se dice que solamente en los siglos I y II hay cerca de 1.000.000 de referencias a los escritos del Nuevo Testamento. Y son tantos que, aunque no tuviéramos ningún manuscrito, tuviéramos solamente las cartas de ellos, podríamos reconstruir completamente el Nuevo Testamento. En un 98% dicen eso, podría reconstruir el Nuevo Testamento. Entonces, cada generación necesita el ejercicio de la teología. ¿Para qué? Para que sus convicciones sean profundas. Pero ya nosotros hemos completado 40 años, más o menos 40 años, desde que este nuevo movimiento que nos invade hoy día, que es la fe, podríamos decirlo, emocional, que ha reemplazado al estudio de la palabra de Dios. O sea, el saber por el sentir hemos cambiado, y por supuesto que eso cambia también la expresión y cambia el cristianismo y cambia todo, porque no es lo mismo saber que sentir. Usted se siente muchas cosas y no sabe por qué las siente. En cambio, cuando uno sabe lo que siente, es otra cosa. ¿Por qué yo amo a Cristo? No, que yo siento una cosa aquí súper rica. No, yo no lo amo porque siento esa cosa súper rica. Yo lo amo porque Él me amó primero a mí. Porque Él dio su vida por mí. Porque Él me consideró que yo valgo la pena. Porque Él cree más en mí que yo mismo. Porque Él me ha hecho ser la mejor persona que puedo ser. Por eso lo amo. Entonces, son dos visiones de ver las cosas. No estoy descartando la otra. Pero sí estoy haciendo quizás un equilibrio. Quizás un orden. Esto esto es sin echarle tierra a nadie, porque no estamos para eso, yo no estoy para eso. No sé si ustedes vieron la película Dios no está muerto 2, cuando a la profesora le preguntan si Jesús, algo así creo que fue, si Jesús fue un personaje histórico. Y ella como profesora de historia dijo que sí, que eso había existido, todo el tema, y la demandaron por estar enseñando la religión a los niños en el colegio. Y ella respondió una pregunta histórica que se le hizo. Y eso lo llaman los tribunales, etc. Es que igual se me hace una pregunta y yo respondo la pregunta. Pero eso no tiene que ver con las personas. O sea, que fulano no está predicando la palabra. No tiene que ver con eso. Pero sí, como dice el pastor Sugel, ¿cuánto es? Michelin, no sé cuánto es. No, parecieron neumáticos así. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Eso hay que tenerlo siempre claro. Eso sí que, 2 Corintios, aparece eso. 2.17, que tenerlo súper claro. Cada vez que hablamos en el nombre de Dios, hablamos de parte de Dios. Entonces, a lo que yo voy es que no sirve cualquier predicación en el púlpito. Y sigo manteniendo el término predicación como una manera de entendernos, pero yo no usaría la palabra predicación en el púlpito o en la iglesia, sino que tal vez usted utilizaría la palabra enseñanza, porque eso es lo que Jesús dijo: y enséñale todas las cosas que yo le he enseñado. A los que no me conocen, predíquenle para que me conozcan.
Y eso es lo que hizo Pablo. Solamente una cosa me he puesto a saber: a Jesucristo y a este crucificado. Punto. Lo que va en una directa línea con lo mismo que enseñó Jesús. No le den las perlas a los cerdos, eso es ridículo. No le hablemos al ciego del arco iris, preocupémonos que recupere la vista primero y después que él vea la maravilla del arco iris. No hay ni para qué decírsela después, la contempla solito. ¿Me entiende? Entonces estamos llamados nosotros a proclamar la palabra de Dios, somos profetas de Dios. Profeta, el predicador es un profeta de Dios, tal como lo dice Pablo en el capítulo 14, 1 Corintios. Los que hablan en el nombre de Dios son profetas, porque son portavoces de Dios, que hablan en el nombre de Dios. Pero se confunde también con el oficio profético del Antiguo Testamento, pero sabemos que el propio Jesús le puso término al oficio de profeta del Antiguo Testamento. El último profeta nació de mujer y ahí los cortó a todos. Después fue en el Bautista, se acabó. Pues después yo soy el gran profeta. ¿Por qué? Así lo dice también, que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en el pasado de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. ¿Quién es el portavoz de Dios? ¿Quién es el profeta? Jesucristo. Puede que tengamos el don profético, pero eso es otra cosa y es de otra clase. Esa es de neumatología. Muy bien. Gracias, hermano Daniel. Bien, pues mis queridos hermanos, si no tenemos más preguntas, podríamos concluir nuestra exposición de hoy. Y si más tarde o después de la semana alguien se le ocurre alguna pregunta a lo que hemos estado mirando estas 7 sesiones, la puede hacer a través del mismo WhatsApp que compartimos, para que todos puedan conocer la pregunta y también obtener la respuesta. Que, dicho sea de paso, nadie lo ha utilizado prácticamente. Nadie. Y también quiero agradecer a 2 hermanos, cuando digo hermanos, puede ser hombre, puede ser mujer, que me han hecho unas donaciones, agradeciendo las exposiciones en las cuales han participado. Así que se lo agradezco de todo corazón, porque también me ayuda a pagar mi estudio de mi maestría. Así que Dios les bendiga mucho a quienes han tenido esa generosidad para conmigo. Muy bien, mis queridos hermanos, más tardecito les envío, un ratito más les envío el PDF para que lo tenga ahí, y ahí a lo mejor se puede refrescar algunas cosas y le pueden hacer nuevas consultas, nuevas dudas, y me las hace. Así que si no hay ninguna otra pregunta, o un comentario, o una acotación, Dios les bendiga y que tengan una linda semana, y Dios mediante nos reencontramos el próximo martes con la segunda parte de la Cristología Paulina. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, pastor. Muy buena exposición. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, Brenda. Gracias, Pastor Gonzalo. Daniel, Bendiciones, pastor. Que el Señor les bendiga. Que tenga linda semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermanos. Que estén bien. Buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. De nada, hermana Inés, Dios les bendiga. Vamos a escucharla.